Bueno, si les parece, ya podemos ir empezando. Total, me dijeron que esto queda grabado para que los demás alumnos puedan tener la posibilidad de participar también, o de ver por lo menos la clase. Bueno, sí, no hay de problema. Bueno, seguramente ustedes verán cara nueva. Voy a apagar mi cámara porque la verdad que tengo inestabilidad en mi señal. Me está indicando y por cualquier eventualidad, bueno, me voy a terminar de presentar y después voy a apagar mi cámara para poder hacer la clase con buena estabilidad, digamos, que llegue bien. Mi nombre es Silvia Ponce, soy chaqueña, estoy en el centro del Chaco, específicamente en la ciudad de Salpeña. El ingeniero Pablo, mi colega, me pidió que lo reemplace en la clase de hoy. Y de antemano les pido disculpas por si no se me escucha bien, pero que hace poquito tuve una operación de intervención quirúrgica, así que me estoy en recuperación. Pero bueno, espero que se entienda bien, se escuche bien lo que les vaya comentando ahora en la clase. Bueno, como al iniciar la clase a mí siempre me gusta que los demás se presenten, pero bueno, esto es un curso ya avanzado, así que bueno, yo estoy acá yo soy la que invado el espacio, pero bueno. em, la clase de hoy, según lo que me indicó el ingeniero, es ya un poco más específica, hablando un poco más de las cuestiones en el tema del secado de alimentos, y el secado esto aplicado a alimentos. Si bien no requiere una profundidad técnica, pero espero que por lo menos los conceptos que les vaya brindando hoy em, les sean más o menos como para tener una idea, para generar una idea de cuáles son todas las cuestiones que son inherentes, digamos, a tener en cuenta cuando hablamos del secado de alimentos. Voy a apagar mi cámara. A ver, perdón, ahí está. Bueno, espero que se vea bien. Y vamos a ir empezando. El proceso, bueno, lo que vamos a hablar hoy es el proceso de secado en sí. Como, todo proceso también, el proceso de secado solar también consiste en quitar el agua de esos alimentos, de esos elementos que vamos a secar. Por lo tanto, consiste justamente en aplicar toda la tecnología asociada a lo que es energía solar, a la evaporación, ¿cierto?, del agua, tanto el agua que contiene en sí el elemento como aquella agua que está incorporada al producto. Em, ¿Cuáles son todos los sistemas que vamos a asociar, digamos, a ese secador solar? ¿Sí? Los sistemas, primero, bueno, la colección de energía solar, la recolección del calor, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros acá lo que vamos a manejar es la parte calorífica de la radiación solar, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar el calor. Como ustedes habrán visto, hay dos partes, ¿no es cierto? Una que es la energía del fotón, que es la que se utiliza en la parte fotovoltaica, y en este caso la radiación, perdón, la radiación calórica. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que vamos a tratar de colectar para poder ser útil, que digamos, además de los otros dispositivos, la podamos utilizar para generar el calor que nos va a permitir evaporar el agua. También, bueno, vamos a tener asociado el sistema de circulación de aire, que como vamos a ver puede ser pasivo o puede ser activo. Ya vamos a ir viendo con detenimiento cada uno de estos detalles. Y obviamente el producto mismo, ¿sí? La parte que digamos que se va a producir dentro de ese elemento, de ese alimento, que bueno, que ya está asociada a unas partes mucho más técnicas, como la transferencia de calor y masa en relación, bueno, a la masa de agua que vamos a extraer. A ver si esto funciona. Bueno, vamos a ver un poquito qué ventajas son las que vamos a preponderar nosotros en el producto seco.
Principalmente la preservación, porque eso es lo que tratamos justamente de em, todos los alimentos tienen, sobre todo los vegetales, tienen un sistema estacional, ¿sí? No son, digamos, no todos son, lo vamos a tener disponible durante todo el año, sino que son estacionales. Entonces, para tenerlos en disponibilidad todo el resto del año que esos alimentos no crecen o no los tenemos naturalmente, los vamos a tratar de preservar para poder tenerlos en ese momento. Y en general, el tema de la comercialización, justamente por esto, porque tenemos un alimento preservado, y además de nuestro propio consumo, lo podemos comercializar, ¿sí? Y podemos comercializarlo incluso en lugares lejos de donde se producen. Entonces, esto nos da esa ventaja de poder tenerlo, que dure más tiempo, digamos, entonces poder llevarlo más lejos. Al sacarle el agua, obviamente se reduce el peso y el tamaño. No sé si ustedes pudieron acceder a... En general siempre manejamos todo este tipo, sobre todo con los condimentos, y la parte de los condimentos son los elementos que están, que alguna vez estuvieron verdes y que ahora están secos y bueno, dispuestos de una manera que tienen un peso y un tamaño mucho más chico. Entonces lo podemos manejar mucho mejor. El costo, bueno, el costo de producción, cuando lo hacemos con energía solar, es decir, con un recurso que es gratis, el costo de producción es mucho menor, ¿sí? En comparación de los equipos que por ahí utilizan otras tecnologías como la energía eléctrica y demás, que tiene que estar, obviamente, forman parte, digamos, del precio, ¿sí? Entonces, al utilizar un recurso gratuito como es el sol, eh, esa parte del costo se reduce, entonces por lo tanto podemos tener un costo más accesible, ¿sí? de nuestros elementos. Para el secador solar vamos a tener que tener en cuenta varias etapas, ¿sí? Primero, conocer el recurso. O sea, en cada lugar geográfico, vamos a tener distintos niveles de radiación, ¿sí? Entonces, esos niveles de radiación son los que tenemos que tratar de conocer. ¿Para qué? Para poder después diseñar todo el conjunto del secador solar en función a esa energía disponible que tenemos. Eso va a tener implicancia obviamente en las temperaturas que podemos alcanzar, en la cantidad de humedad que vamos a poder extraer, ¿sí? En el caso de que sea un recurso pasivo y donde haya, por ejemplo, una buena corriente de aire, si hay mucha corriente de aire tenemos que tener ciertos recaudos, si hay pocas también, ¿sí? Entonces, todos esos recursos que vamos a utilizar como van a ser, digamos, nuestros recursos energéticos, lo vamos a tener que tener en cuenta. Una vez que tenemos de esos datos del recurso, pasamos a la segunda parte, el aire caliente que necesitamos, ¿sí? Entonces, en función a la cantidad de aire caliente que nosotros podemos generar a partir de esos recursos, va a ser, digamos, el modelo que podemos, entre varios modelos disponibles, el modelo que nosotros elijamos. Eso también nos va a guiar, digamos, en cuanto al área que tengamos que tener disponible para poder hacer o generar que el producto que nosotros tenemos pierda el agua que necesitamos que pierda. Y todo eso nos va a indicar qué eficiencia va a tener nuestro sistema, la temperatura obviamente que vamos a alcanzar. La cámara de secado, bueno, la cámara de secado en función justamente a los dos datos anteriores, vamos a ver qué tipo de secador, qué tipo de cámara va a ser, qué parte va a ser transparente o si va a ser opaca, qué parte va a ser opaca, las dimensiones que van a estar supeditadas a los datos del recurso y a la cantidad de aire caliente que podamos generar. El tipo de producto es súper importante, el tipo de producto, porque no es lo mismo, por ejemplo, secar carne o secar tomate o secar eh, un alimento de hoja, por ejemplo, un perejil o un orégano, ¿sí? Tiene distintas características cada uno de esos productos, por lo tanto, las condiciones que tenemos que tener en cuenta al diseñar la cámara son distintas, ¿sí? O si a lo mejor usamos una misma cámara para todo, la disposición a lo mejor del producto dentro de esa cámara
van a ser distintas. Y eso está justamente asociado al tipo de carga que le vamos a hacer. Y la ventilación, como les decía anteriormente, puede ser pasiva o activa, ¿sí? O sea, natural o forzada. Y tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener asociados algunas pérdidas, que ya las vamos a ir viendo cómo las podemos minimizar. Y obviamente esto está relacionado también a la velocidad del flujo de aire que vamos a tener que hacer pasar por por esa cámara de secado. El sistema de colección de energía solar, bueno, uno de las condiciones, lo que tenemos que tener en cuenta, es justamente aprovechar todo el calor que podamos generar en esa cámara. Eso se llama, o está relacionado con el nombre de eficiencia técnica. Sí, hay muchos sistemas que son pasivos, que podemos aprovechar, pero que tienen muy baja eficiencia, ¿sí? En relación a lo mejor a las pérdidas que tenemos asociadas. Entonces, a lo mejor el tiempo de secado se prolonga, digamos, requerimos más tiempo de producto en la cámara. Eso obviamente nos indica que tenemos que tener ciertos recaudos más importantes asociados a, la, a los posibles efectos contrarios que podamos llegar a tener en el producto por estar mucho tiempo dentro de una cámara. Entonces tenemos que tener muchos, muchas condiciones, digamos, a tener en cuenta en cuanto al tipo de sistema de colección que nosotros hagamos, el tipo de sistema de secado. Eso en relación a los pasivos, ¿no? Eso se minimiza cuando nosotros tenemos un sistema de circulación. ¿Por qué? Acuérdense que, como se veía en la primer fotito, ¿sí? Como el sistema perdón, el, el alimento está en forma quieta, ¿sí? En una bandeja, y lo que circula es el aire. El aire que circula en una dirección, en una determinada dirección, entrando aire seco de un lado, pasando por ese alimento, extrayéndole la humedad y saliendo del otro lado ya con una carga de humedad muy importante, que es la que fue extrayéndole al alimento. Entonces, si nosotros lo hacemos de forma pasiva, eso va a tener un tiempo más prolongado que si lo hacemos, por ejemplo, con un sistema de circulación, para que eso pueda ayudar a que esa corriente de aire sea más eficiente. Obviamente que hay sistemas pasivos que son de alta eficiencia, ¿sí? Que los podemos diseñar con una alta eficiencia, pero que obviamente necesitan mayor recurso. Obviamente que ese alimento que nosotros vamos a disponer en esta cámara de secado tienen que tener una característica. Yo no puedo, por ejemplo, poner a secar un tomate entero, porque va a tardar mucho más que si, por ejemplo, lo rebano, ¿sí? Lo hago en fetitas y lo acomodo de una manera que tenga, digamos, circulación de aire por las dos caras. Entonces va a ser mucho más eficiente y vamos a tener entonces un producto que va a estar muy poco tiempo en la cámara. Si yo, por ejemplo, lo tengo que tener de forma entera, ¿sí? O sea, si yo quiero secar el tomate entero, va a estar mucho más tiempo, ¿sí? Y va a requerir de mucho más, de un mejor diseño, digamos, de todo el sistema o de los sistemas que comprende, digamos, todo el tema de la cámara de secado. Bueno, justamente asociado a todo esto de lo que les comentaba, cuando nosotros ya tenemos un sistema un poco más complejo, ¿sí? Ya lo denominamos secador solar industrial, ¿sí? Que ya es un nivel de secado ya con sistemas, como les comentaba al principio, todos los sistemas que formaba el secador solar, ya un poco más detallado, ¿sí? Ya un poco más con más energía incorporada, ¿sí? A lo mejor uso también de energía eléctrica para disponer algunos elementos que van a formar el secador solar industrial, ¿sí? Pero ¿qué ventaja tiene?
Obviamente que minimiza el tiempo de secado, ¿sí? Lo hace más rápido. Y teniendo en cuenta que a lo mejor el secador solar industrial lo puedo disponer para varios tipos de productos. Tiene mayor capacidad de carga porque obviamente un secador solar industrial tiene una mayor inversión, por lo tanto voy a tratar de que la posibilidad que yo pueda usar más producto en ese secador sea la máxima disponible, ¿sí? En comparación a la inversión que voy a hacer. La calidad óptima, ¿por qué? Porque todos los sistemas que van a estar formando parte de ese secador industrial van a ser, me van a permitir a mí, o sea, el control de su sistema, me van a permitir a mí optimizar ese sistema en general. La buena relación costo-vida útil, bueno, eso va a depender de todos, de cómo yo diseñe, ¿cierto? Ese secador industrial, pero en general tiene una vida útil bastante más prolongada que, por ejemplo, un secador pasivo que a lo mejor lo puedo hacer de forma más rudimentaria, ¿sí? Pero en este caso lo puedo utilizar, puedo, digamos, diseñarlo de forma que esa vida útil se prolongue. La, el uso racional de la energía más eficiente. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de que todos esos sistemas que van a formar este secador solar, desde el diseño ya estén orientados a que a lograr la mayor eficiencia en el uso de todos esos recursos. Funcionamiento confiable diario, ¿por qué? Porque, bueno, en general, lo voy a, como les dije, se va a prolongar la vida, pero en el día a día el funcionamiento va a tener que ser más controlado. Obviamente que cada una de esas partes que conforme el secador solar deben tener un control más exhaustivo. ¿Quiere entrar alguien más? Y la mínima intervención de operarios, ¿por qué? Porque esos sistemas en general son sistemas autónomos. Entonces van a ver que vamos a ir viendo ahora que les voy a ir explicando cómo van a ingresar, cómo se ingresa, digamos, el calor, ¿sí? Cómo se lo hace circular. ¿Para qué? Para que nosotros solamente la función operaria sea solamente ingresar el material húmedo y quitar el material seco. Bueno, como vamos a ver que hay distintas tecnologías también asociadas a un secador solar, ¿sí? Puede ser con o sin acumulación. Y esto nos va a condicionar, ¿no es cierto?, a los tipos de sistemas asociados que le vamos a tener que poner, ¿sí? Por ejemplo, en lugares donde a lo mejor, como pasa en algunos lugares en Jujuy, que no hay mucha lluvia, que no hay muchos días nublados, entonces el rendimiento va a ser mejor, ¿sí? En cambio, en otros lugares donde ya hay, por ejemplo, más días nublados, más días de lluvia, más días de frío, seguramente vamos a necesitar que el sistema sea híbrido, es decir, anexarle una fuente auxiliar de calor para que me caliente el aire que vaya a circular, ¿sí? Entonces, en esos sistemas a lo mejor yo necesite hacer que si es un sistema activo, la circulación forzada de aire, digamos, aumente o disminuya según el recurso disponible que tengo. Y el pasivo, bueno, también lo voy a tener que tener en cuenta, ¿no es cierto? Eso está asociado, ¿se acuerdan? A la primera parte que era el estudio del recurso disponible, ¿sí? Entonces hay muchos sistemas pasivos que con una chimenea, que se llama chimenea solar, justamente porque está asociado a todo este sistema de secador solar, me permiten a mí forzar la circulación de aire pasivo, ¿sí? O sea, mediante adosar, digamos, una chimenea en alguna parte del sistema, me va a permitir que esa circulación de aire sea mayor. Y obviamente que tengo que poner también dispositivos que me permitan abrir o cerrar el paso de aire, ¿sí? Para disminuir o aumentar el caudal de aire que circula por ese sistema. Bueno, vamos ahora a ver más que nada lo siguiente en relación al contenido de humedad del producto, ¿sí? Y lo que llamamos nosotros curva de secado. Cuando nosotros vamos a
disponer, digamos, esta cámara de secado para un producto específico, entonces tenemos que asociarlo a ese producto. Todo este estudio que vamos a ver va a ser asociado a este producto. Si nosotros vamos a tener en cuenta una cámara de secado para varios productos, entonces tenemos que hacer una comparación o un promedio, ¿sí? Para determinar cuáles son los requerimientos de la cámara de secado. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta estas curvas de secado para el diseño de nuestra cámara. Entonces, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta acá? La cantidad de agua evaporable que existe en el producto y la cantidad de agua que llamamos el agua asociada químicamente, el agua higroscópica se denomina, que podemos quitarle a ese producto y se va a expresar siempre en relación a la masa total, ¿sí? La masa total y después la masa seca, ¿sí? El producto de inicio y el producto final. Para determinar esa masa total, en general, o sea, la masa seca en realidad, lo que tenemos que hacer es un estudio de laboratorio de un producto particular. En general esto ya está todo hecho, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es buscar esa información. Pero para que ustedes sepan, le vamos a explicar acá un poquito como para que ustedes entiendan a qué se llama esa curva de secado y a qué se llama masa total y masa seca. Entonces, bueno, acá una pequeña explicación para obtener la masa seca del producto que a nosotros nos interesa. Vamos a hacer un control de ese producto, ¿sí? En un horno de secado vamos a saber cuánto pesa al inicio, lo vamos a someter a una determinada cantidad de calor por un tiempo determinado hasta que nosotros veamos que el producto llegue a tener un peso uniforme, ¿sí? A lo mejor ustedes ingresan un pimiento, ¿sí? Ustedes ven que pesa 450 gramos. A medida que ese producto se va secando, va a ir disminuyendo el peso, ¿sí? Hasta que a lo mejor llega en un determinado tiempo a un peso de 120, por ejemplo, ¿no? Y después, cuando lo van a controlar de nuevo, nuevamente pesa 120. Y cuando lo van a controlar de nuevo, nuevamente pesa 120. Entonces quiere decir que hasta ahí no va a perder más agua, hasta ahí llega el peso, ¿sí? Y en relación a ese peso, vamos a sacar entonces la masa seca y lo vamos a comparar con la masa húmeda y vamos a obtener entonces en el tiempo que se realizó todo ese estudio y la cantidad de peso que perdió, vamos a poder hacer esas curvas de secado siempre en relación al tiempo que tarde, digamos, el, el producto en perder esa agua. Siempre va a ser en función al tiempo. Ah, disculpen. Ahí está. Bueno, el contenido de humedad entonces de ese producto, como les decía, va a ser siempre en función de la masa total y la masa seca. Si son valores que, bueno, se le da, a uno se le da el X, al otro el M, pero en general este, son valores que nos van a permitir a nosotros conocer la cantidad de agua de ese producto que nosotros necesitamos se saque en la cámara de secado. ¿Sí? Son datos muy importantes y la relación entre ambas siempre va a estar asociada, ¿sí? Sobre todo, como les decía, al tiempo total que va a tener que estar ese producto en esa cámara, en función también al calor o a la temperatura que nosotros podamos alcanzar dentro de esa cámara de secado. Bueno, acá un poquito más para que ustedes tengan idea de cómo se manejan esos valores, ¿sí? La relación entre los dos contenidos, la humedad en base seca, la humedad en base húmeda, ¿por qué se dice masa seca en base húmeda y masa seca en base seca? Justamente porque en realidad el producto nunca pierde el total de su agua, sí hay agua químicamente asociada que no la van a poder perder, ¿sí? O sea, solamente que lo calcinemos, ¿sí? Nosotros calcinado no nos sirve. Así que siempre algo de humedad le va a quedar, ¿sí? Algo, no humedad, sino algo de agua contenida químicamente dentro del producto. Nosotros no queremos que esa agua se pierda porque pues si no ya se pierde la esencia del producto. ¿Sí? Nosotros queremos que solamente se saque la humedad que hace que ese producto, por ejemplo, si yo lo guardo mucho tiempo, sea atacado por hongos o por algún otro
parásito que lo pueda afectar, ¿sí? No me permite a mí consumirlo. Bueno, como les decía, esa curva de secado, en general lo que más nos interesa es el tiempo que, como yo les comentaba, tarda en pasar de ser una masa húmeda, de un producto húmedo, a un producto seco. ¿Sí? El tiempo que tarda es lo que a mí más me interesa. ¿Eso por qué? Porque tenemos que asociarlo al tiempo que va a estar ese producto dentro de mi cámara de secado. ¿Sí? Entonces, a partir de esa curva de secado, que las voy a obtener, digamos, del estudio de laboratorio, vamos a tener una idea de ese tiempo de secado que nosotros vamos a mantener el producto dentro de la cámara de secado, al consumo de calor, ¿cierto? La temperatura que voy a tener dentro de la cámara, y la forma de perder calor, ¿sí? Perdón, de perder agua, ¿sí? De ese elemento. Que están asociados, obviamente, cada elemento va a tener, digamos, unas condiciones de transferencia de calor en, en el proceso, ¿sí? Y eso me va a indicar a mí la velocidad de secado, ¿sí? Para tener en cuenta la temperatura que debo alcanzar, ¿sí? La humedad de entrada del aire que le tengo que poner, la velocidad que tiene que pasar esa masa de aire a través de la cámara de secado, a lo mejor también los valores de humedad de salida, eh, a lo mejor sí, bueno, si yo estoy en un lugar donde posiblemente con el pronóstico del tiempo yo sepa que dentro de 3 días va a estar nublado, entonces tengo 3 días disponibles para poner mi producto en la cámara y saber qué velocidad de aire, qué cantidad de producto y demás voy a poder tener dentro de esa cámara para poder tener, antes de que se me nuble el tiempo, ¿sí? Poder disponer una parte de mi producto seco al final. Todas esas cuestiones, digamos, siempre van a estar asociadas a un montón de, de cosas que, como les estuve explicando anteriormente, sí que tengo que tener en cuenta en el diseño y en el uso de esa cámara de secado. Bueno, las curvas de secado son esto como una especie de, este, de parámetro para que ustedes puedan conocer de qué se trata, ¿sí? Fíjense que empezamos desde un punto A y llegamos a un punto D, ¿sí? Y todo eso pasa en un determinado periodo de tiempo. En el eje vertical, ¿sí? A ver si, no sé si ven mi flechita de mouse. En este eje vertical vamos a tener el contenido de humedad, ¿sí? Y en el eje horizontal vamos a tener el tiempo que va a tardar el producto de perder agua, ¿sí? Desde el punto A hasta el punto D. En general, así se trazan las curvas de secado. Aquí, por ejemplo, tenemos la curva de secado de un producto determinado. Como les dije, en general, todos estos productos, o sea, del producto que a nosotros nos interese, siempre vamos a tener información, ¿sí? Porque esto ya está bastante hecho. Y recuerden que siempre estas son condiciones de laboratorio, ¿sí? O sea, son las condiciones, todo esto publicado y más que nada empírico, ¿sí? Porque se hace el procedimiento, ¿sí? Y se toman los datos nada más. Entonces se crean estas curvas de secado. Y del producto que a nosotros se nos ocurra, podemos llegar a tener información. Lo único que tenemos que saber buscarla. Este, por ejemplo, es de la cúrcuma, ¿sí? Fíjense que además se lo hace en distintas formas de tratamiento previo del producto. ¿Sí? En este caso, fíjense que tenemos 4 curvas, ¿sí? Cada una en distinto color. Por ejemplo, la azul está relacionada a la cúrcuma con un rebanado de 3 milímetros, es decir, cada lonjita mide 3 milímetros, y la someto así como, digamos, al producto fresco, la rebano y la someto al proceso de laboratorio, ¿sí? Al secado, como les decía, esto en el horno, lo peso al inicio, mido cuánto tiempo, y fíjense que ahí abajo les indica las horas, en este caso son un poquito más de 2 días, que a una temperatura constante pierde el agua, desde el numerito 4 ahí que dice, sí, un 40% hasta, bueno, en realidad no indica muy bien a qué se refiere el 4, pero
de un contenido de humedad, como me indica aquí, ¿sí? En este puntito, donde está el 4, el azul, ¿sí? Un poquito antes del 4, cuánto tarda en perder toda esa agua, ¿sí? Hasta que llega hasta el 50 más o menos, 50 horas, ¿sí? A perder el máximo de agua que puede perder. Van a ver que también está comparado con otros productos, ¿sí? O el mismo producto, pero tratado de forma diferente. Por ejemplo, el verde me dice que tanto el verde como el rojo y el negro me dice que están sometidos a un proceso de escaldado. Ustedes saben lo que es escaldar, es tener agua hirviendo y introducir, perdón, el alimento durante un tiempo determinado, en este caso el verde en 3 minutos, el negro en 10 minutos y el escaldado en 15 minutos, el rojo, perdón, en 15 minutos. Lo trato previamente, ¿sí? A esa cúrcuma, la traté previamente con un escaldado y después lo paso al proceso de laboratorio. Entonces, fíjense que, por ejemplo, casi todos terminan más o menos al mismo tiempo, ¿sí? Y perdiendo la misma cantidad de humedad. En este caso me va a permitir entender cuál es el procedimiento. Muchas veces con un procedimiento previo puedo llegar a tardar menos, ¿sí? En el secado total, pero en otros casos, como pasa en este, que lo trató varias veces de varias formas, siempre terminó más o menos en el mismo tiempo de perder toda el agua disponible, ¿sí? Entonces, esto me indica que cualquiera de los sistemas que yo pueda hacerle previamente a la cúrcuma, de cualquier manera voy a tener siempre ese. Eso va a depender de las condiciones finales que yo quiero, ¿sí? De mi producto. Me refiero a sabor, no, sí, al sabor que pueda llegar a tener al final cada uno de estos productos siendo tratados previamente de una manera distinta. Pero eso obviamente que acá no lo puedo tener. Acá únicamente lo que me muestra es la cantidad de humedad que tiene al principio y el tiempo que tarda en perder toda esa humedad. En este caso, cualquiera de los de los cuatro casos, perdón, me tarda el mismo tiempo. Para mí eso en esta curva es lo que me interesa. Después, bueno, de el producto final o las características del producto final van a depender del gusto de cada uno, ¿no? O sea, si por ejemplo rebanado 3 milímetros de forma natural queda más seco o más crujiente que por ejemplo un escaldado de 10 minutos, ¿sí? En el escaldado de 10 minutos a lo mejor tengo un producto un poco más flexible, no tan seco, que estoy diciendo, ¿no? Porque la verdad que no conozco cómo sale la cúrcuma, pero en general, por haber participado de otros eh, de algunos procedimientos y de algunas muestras, digamos, de este tipo de secado. Em, Creo que probamos aceitunas que estaban secadas naturalmente, así como las sacaban del árbol maduras, las secaban, y otras que, por ejemplo, tenían un tiempo no me acuerdo muy bien el tratamiento previo que le hacían, pero eran un poco más secas, ¿sí? En cambio, las que se sometieron al secado de forma natural, así como se obtenía el producto, tenían un gusto más cercano a lo que nosotros conocemos como aceituna, ¿no? El otro ya era un producto un poquito más durito, ¿sí? Pero bueno, eso como les digo depende del producto final que yo quiera obtener. Pero siempre vamos a ver que lo que me interesa a mí acá en la curva de secado es principalmente el tiempo. A ver, ¿alguno me puede decir si se ve mi cursor en la pantalla? Porque a lo mejor yo estoy mostrando el cursor y no se ve, para así seguir con el cursor, si no directamente lo dejo y a ver. Ah, buenísimo. Gracias, Belén. Acá. Bueno, aquí como ejemplo, algunas curvas de secado, en este caso es curva de secado del plátano, de la banana.
¿sí? No sé si ustedes tuvieron una oportunidad de comer esos snacks que vienen, vienen como mezclado con otros productos que la verdad son muy ricos, pero tienen variaciones. No sé si ustedes pudieron comprarlos en diferentes lugares y siempre tienen alguna variación. Obviamente que depende primero del producto fresco que yo voy a tratar, de la variedad del producto fresco que voy a tratar y obviamente del proceso de secado. ¿Sí? Pero tuve oportunidad de probar de varios productores y hay algunos que, bueno, que no tienen ni gusto a banana, pero bueno, en este caso, por ejemplo, fíjense que aquí vamos a tener, en el primer caso, fíjense que acá más o menos al mismo tiempo tienen distintos contenidos de humedad final. ¿Sí? Ven acá, ustedes acá ven el tiempo, acá ven el contenido de humedad. ¿Sí? Entonces fíjense, este tiene un contenido más alto de humedad que este otro. ¿Sí? Entonces eso es lo que, por ejemplo, se puede apreciar en este tipo de curvas. Puede ser que, como les dije, sea el proceso previo al que yo someto al producto o puede ser también incluso de la variedad. Sí, acá, por ejemplo, me está indicando que es el mismo producto, pero distintas temperaturas. Sí, obviamente que esto me va a indicar cuál va a ser la temperatura óptima que yo debería tener dentro de la cámara de secado para producir esta pérdida de humedad. ¿Sí? Entonces de acá, el mismo producto lo voy a someter a distintas temperaturas, entonces voy a tener al final, a un determinado tiempo, un producto con distintos contenidos de humedad. ¿Sí? Fíjense, acá me varía la temperatura y acá, por ejemplo, me varía la velocidad del aire, de la masa de aire que yo hago circular. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, aquí puedo tener, depende de la temperatura, tardo más tiempo, ¿sí? Perdón, tardo menos tiempo que si pues, incido, digamos, en la cantidad de aire que hago circular. ¿Sí? Acá, por ejemplo, fíjense, aproximadamente los mismos niveles de humedad que acá, pero en más tiempo. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos parámetros me va a ir indicando cómo debo ir manejando el calor que debo generar dentro de ese secadero. Depende del producto que voy a incorporar, ¿sí? Que voy a manejar dentro de ese secado. Por eso que es tan complejo el tema del secado, ¿por qué? Porque en general está asociado a un tipo de producto, ¿sí? Y tiene que ser muy versátil la cámara de secado, o sea, tiene que tener varios parámetros que yo pueda manejar para poder incorporar dentro de esa cámara de secado varios tipos de productos. Que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer tranquilamente, teniendo en cuenta, digamos, por ir manejando los tiempos, los volúmenes de aire, la cantidad de calor que voy a generar, ¿sí? Entonces eso incide bastante en cada uno de esos productos. Aquí, bueno, fíjense, es orégano, ¿sí? Es un producto completamente distinto a la banana, ¿sí? El orégano es una hoja más chiquita, ¿sí? Entonces tiene menos contenido de aire, menos volumen, ¿sí? Cada hojita de orégano tiene menos volumen. Entonces es muy distinto el manejo que voy a hacer respecto del producto anterior que este. ¿Sí? También son condiciones acuérdense que esto siempre son condiciones de laboratorio, ¿sí? Que me van a permitir a mí determinar el tiempo que tiene que estar ese producto dentro de la cámara y cómo voy a ir manejando los recursos dentro de esa cámara para aumentar o disminuir la temperatura, la cantidad de calor, la cantidad de humedad o la masa de aire que voy a hacer circular. Otra, otro parámetro asociado es la velocidad de secado, que también va a estar, em, digamos, atada a los valores de humedad que contenga el producto al inicio, a la cantidad de aire que yo pueda manejar, que circule dentro del elemento, ¿sí? Para aumentar o disminuir esa velocidad de secado. Y cada producto tiene asociado una velocidad de secado, este, mm, digamos como para que no pierda esas características del producto, o sea, que no pierda el sabor, que no pierda el color,
¿sí? Porque muchas veces yo lo puedo secar rápido, por ejemplo, un orégano puedo secarlo rápido, pero no sale verde, sale marrón, ¿sí? Eso se quiere decir que no lo estoy secando, sino que lo estoy prácticamente cocinando, ¿sí? Entonces, tiene que tener asociada una determinada velocidad de secado, también asociado al tiempo que va a estar adentro de la cámara, para que las condiciones se denominan condiciones organolépticas de ese material, ¿sí? de ese alimento, no pierda las características del propio alimento, ¿sí? Que yo pueda probarlo y decir, ah, sí, es orégano, ¿sí? Que se asocie, no digo de forma directa, pero sí una forma, ustedes cuando comen el orégano fresco, no sé si probaron el orégano fresco y prueban un orégano seco, la sensación debería ser similar, ¿sí? Decir que es orégano. Entonces, este, la velocidad de secado está muy asociada justamente a esas condiciones organolépticas que tiene que tener al final mi producto. Y también depende muchas veces, para el cálculo, digamos, de la velocidad de secado, acuérdense, está asociada a la cantidad de aire que voy a mover adentro, ¿sí? Del, del secador. Está asociado justamente a la humedad de base seca. ¿Por qué? Porque es la que yo quiero ir obtener, digamos, ¿sí? Y sacándole el agua hasta obtener ese producto sin agua. Bueno, ¿se acuerdan? A ver si podemos ir para atrás. Esta, ¿sí? Esta curva de secado que dice A, B, B, C, C, D. Bueno, son distintas etapas que tienen que tener, y cuando está un poquito explicado acá, ¿sí? Esas etapas me van a permitir a mí llegar, obtener, digamos, la información que yo necesito, tanto para indicar cuánta agua va a perder, el tiempo que va a estar y principalmente la velocidad de secado, ¿sí? Esa etapa AB es una etapa de calentamiento inicial, es decir, ¿vieron cuando ustedes ponen el agua a temperatura ambiente en la cocina? ¿Sí? Cuando prende usted el fuego, ¿qué pasa con esa agua? Esa agua va a ir aumentando la temperatura hasta que llegue a los 100 grados, ¿sí? Entonces, esta etapa AB está asociada, digamos, a esa etapa del agua, ¿sí? Es decir, tiene que llegar a un nivel de temperatura adecuada para empezar a evaporar, ¿sí? Para empezar a, digamos, desprenderse del producto. Esta es una etapa, digamos, que la podemos manejar también más rápido o más lento, ¿sí? Eso va a depender, digamos, de condiciones que nosotros podemos manejar. Ya la etapa BC ya es cuando empieza el producto a tener una temperatura adecuada, ¿sí? En el exterior, para poder permitir que esas moléculas de agua se vayan desprendiendo, ¿sí? Y eso ya no va a estar asociado tanto a las condiciones que nosotros podamos manejar, o sí, las condiciones que nosotros podamos mantener dentro del secado, sino ya esto es intrínseco de cada uno de los elementos, ¿sí? Eso va a ser distinto en cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, en esta etapa sí, ya empieza a liberar agua, sí, que no está ligada químicamente, sino que es contenida por el producto, no está ligada químicamente, no es el agua higroscópica, ¿sí? Pero tenemos que tratar de que durante ese periodo se mantengan determinadas condiciones. Y después ya llegamos a la etapa C, que ya es el segundo periodo, perdón, el último periodo, que es donde le cuesta más al producto desprenderse del agua higroscópica, ¿sí? No la pierde toda, pero sí la que se puede ir liberando se libera. Y esto me permite un secado más profundo, digamos, del producto, porque eso me va a permitir a mí que ese producto lo pueda llamar yo al final producto seco, ¿sí? Pero que en general también tengo que mantener determinadas condiciones externas para permitir que el producto pueda liberar esa parte de esa agua. Dice que, bueno, acá como dice, en esta condición el producto tiene un comportamiento microscópico, es decir, esa agua que está asociada químicamente es más difícil de que el producto lo pueda liberar, ¿sí? Entonces, es un poco más complejo en esta etapa la disociación de esa agua que está químicamente asociada, ¿no? Pero igual, una vez que termina, vieron que cuando ahí termina la curva, ya en este caso
ya en algún momento esa curva ya no va a perder más peso. Yo tengo que saber el tiempo, ¿no es cierto? Para eso son los estudios preliminares. Ya puedo saber en qué tipo de nivel de secado puedo obtener el producto. Bueno, espero que si no se tiene alguna consulta, alguna duda respecto de esta partecita que vimos en esta primera parte, si alguien quiere consultar algo, si algo le quedó titilando por ahí, pero creo que era la última, ¿sí? Bueno, esto es estos son asociados, digamos, a los elementos que vamos a utilizar para construir ese secador, pero ya lo vamos a ver en la otra parte, ¿sí? Estos son elementos, o sea, la cantidad de calor que puede permitir la parte de calor que hace pasar o transmite, digamos, lo que puede ingresar al secadero. Si yo uso, por ejemplo, vidrio o algún otro tipo de elementos, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver con detenimiento la próxima parte. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta, aprovechen ahora, si no, si les parece, yo les voy a pedir unos 10 minutitos para recomponer mi voz y poder continuar con la siguiente parte. Si es que no hay alguna duda, alguna consulta. Espero haber sido clara, por lo menos eso me gustaría saber. Bueno, me alegro, Noemí, muchas gracias. Espero que se me haya entendido porque la verdad se me va cerrando un poquito más la garganta. Bueno, ¿les parece que hagamos unos 10 minutitos y 37, 38 nos volvemos a ver? Así yo me tomo algo que esté calentito. ¿Sí? Bueno, dale. Entonces nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? Bueno, si están ahí, podemos continuar. Bueno, habiendo visto un poquito el manejo y digamos, la complicación en realidad de la parte funcional del secado. Bueno, quería comentarles aquí algunos ejemplos que, que he tenido la oportunidad de poder conocer. En general, de este tipo de procesos, ¿sí? Siempre estuvimos, por ejemplo, nosotros en nuestras casas, en general, manejamos el recurso solar, ¿sí? O sea, utilizamos el recurso solar. Cuando hace frío vamos al solcito a calentarnos, ¿sí? Ya estamos usando la energía solar. Cuando secamos nuestra ropa, ¿sí? Utilizamos el recurso solar, la parte térmica, digamos, del recurso solar. Y en general, y desde hace mucho tiempo, desde que el ser humano aprendió a manejar y a manipular el crecimiento de los distintos alimentos, ¿no es cierto? El ciclo de esos alimentos, también fue utilizando el recurso del secado solar, en general lo que se denomina ahora secado solar a cielo abierto, ¿sí? Em, Esto pasa en algunos lugares, como pasa, por ejemplo, en lugares de Jujuy, donde se utiliza este tipo este, de proceso para el secado del pimentón, ¿sí? Del pimiento, para pimentón. En general se hacen en pistas, ¿sí? En lugares acondicionados para eso, donde se deja el pimiento en el suelo, en el piso, en esa cancha, expuesto, ¿no es cierto?, a la radiación solar del día, pero también expuesto a la mínima, ¿sí? Porque en esos lugares existe una mínima cantidad de humedad nocturna que nuevamente proporciona humedad al alimento, al pimiento, que lo vuelve a perder al otro día durante
la duración del sol en el cielo, ¿no? Entonces este proceso lleva un determinado tiempo, pero también está asociado a posibles pérdidas que tiene el producto porque bueno, está a merced de los insectos, ¿sí? A merced de algunos parásitos que se pueden perder. El proceso natural del pimiento, en algunos casos cuando ya está muy maduro, continúa, ¿sí? El producto se pierde. Entonces, el mejor manejo de ese recurso solar, o de ese posible secado solar, con la adaptación de algunas tecnologías que podamos vincular a este tipo de proceso, nos permite a nosotros mejorar tanto el producto como el proceso, ¿sí? Y sobre todo en el tiempo que dura ese secado solar cuando lo hacemos con un mejor manejo de todos esos recursos, ¿sí? Y con un conocimiento, obviamente, como vimos en la primera parte, un mejor conocimiento de ese producto y del proceso que eh, está implícito, digamos, en la pérdida de agua de ese producto. Obviamente que todo esto lleva un tiempo de conocimiento, lleva un tiempo de diseño, lleva un tiempo de armado, ¿sí? Pero como vamos a ver en algunos ejemplos, vale la pena. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos de lo que vimos en la primera parte. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que tenemos varios tipos? Los secadores con este, circulación de aire pasiva, ¿sí? Porque justamente el pasivo está asociado a cómo hacemos circular el aire adentro de ese secador, ¿sí? Vamos a ver pasivos, activos e industriales. Entonces, dentro de los pasivos vamos a ver un ejemplo muy prácticos, ¿sí? Como por ejemplo, esta pequeña cámara, ¿sí? Que no es más que una batea, ¿sí? Alargada. Como pueden ver acá, tienen unos elementos que permite que este plástico que nosotros usamos acá, que es un plástico transparente. ¿Por qué transparente? Porque permite que ingrese la luz del sol y con la parte calórica, digamos, de esa radiación solar. Y en general este tipo de plástico tiene el mismo comportamiento que los vidrios, ¿sí? Los vidrios en general dejan pasar. Ustedes vieron que, por ejemplo, los autos, cuando ustedes los dejan al sol, se calientan en el interior. ¿Por qué? Porque el vidrio tiene la particularidad de que cuando ingresa el calor, o sea, la radiación que ingresa en una dirección, ¿sí? Después es, mm, no lo deja escapar en la otra dirección, ¿sí? Entonces acumula calor dentro del recinto del que forma parte, ¿sí? Cuando el aire, perdón, la radiación solar entra por el parabrisas, calienta todo lo que está dentro, ¿sí? Y ese calor acumulado después no vuelve a salir, ¿sí? Porque tiene, digamos, el efecto de esa, digamos, la característica del vidrio con la radiación infrarroja, así que la parte calórica, la parte térmica de la radiación solar. Este plástico tiene el mismo comportamiento, entonces deja pasar la radiación solar en una dirección y le impide que salga en la otra dirección, ¿sí? O sea, los elementos que se calientan no tienen suficiente, digamos, capacidad de irradiar ese calor, ¿sí? Como para que traspase esa capa de plástico transparente que nosotros le ponemos. En general, este tipo de plásticos son lo que llamamos polietileno, ¿sí? El tipo de plástico que se utiliza en general para estas aplicaciones. Este polietileno transparente permite entonces generar con esta batea, con este instrumento, una especie de secador en miniatura, ¿sí? O sea, solamente para el producto que puede contenerse en esa batea. Ya con ese mismo razonamiento, ya tenemos, por ejemplo, una especie de invernaderos, ¿sí? Un poquito más grande, donde podemos acomodar más producto, ¿sí? En general, fíjense que podemos tener el producto depende del diseño de cada uno de esos
esos invernaderos, de esas estructuras que nosotros diseñemos, ¿sí? Va a depender de cómo dispongamos y de la estructura que se necesite. Fíjense que, por ejemplo, en esta parte tienen estos elementos que permiten abrir o cerrar esta parte de salida. ¿Por qué? Porque la radiación solar entra por la superficie superior, ¿sí? Impacta sobre estas bateas que están aquí acomodadas, donde está el producto, ¿sí? Lo que absorben el calor. Parte de ese calor es irradiado hacia abajo, ¿sí? O sea, el aire va a ir entrando, ¿sí? En diversas direcciones y va a ir saliendo con el contenido de humedad correspondiente, para tratar de sacar esa humedad que tiene el producto. En general, ustedes saben que, por ejemplo, el aire caliente, a ver qué se llama. Sí, tengo el audio nada más, Hernán, el audio y la pantalla, no sé si me escuchas, la pantalla estoy mostrando los dos ejemplos que estamos dando ahora. En general, ustedes saben que el aire caliente, ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasa en la superficie de la Tierra? El aire caliente que está cerca de la superficie es calentado, ¿por qué? Porque la radiación solar impacta sobre la superficie de la Tierra, calienta el aire que está más cercano, ese aire pierde densidad y sube. ¿Sí? Así como va perdiendo densidad porque se hace más liviano y va subiendo. Entonces genera una corriente de aire, ¿sí? Que así se producen los vientos. ¿Sí? Entonces esa corriente de aire que va permitiendo que, digamos, aire frío toque de nuevo la Tierra a medida que va tocando la Tierra y va aumentando su cantidad de calor, nuevamente sube. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa aquí adentro de esta cámara. Yo hago ingresar aire fresco, aire frío por acá, ¿sí? Que con el aire caliente que está acá, ¿sí? Que está calentado, digamos, justamente a propósito. ¿Para qué? Para que caliente el producto y ese producto tenga la capacidad de liberar el agua, ¿sí? Esa corriente de aire que se forma acá, con el aire frío que entra, que se encuentra con el aire caliente que está acá, escapa por el otro lado, tratando de, o llevándose toda la humedad que contiene o que va absorbiendo esa masa de aire que se encuentra en esta parte y va sacando la humedad de ese producto. ¿Sí? Entonces, este es el funcionamiento pasivo de este tipo de estructuras, ¿sí? De este tipo de cámaras. Lo mismo que pasaba, a ver si puedo ir para atrás. No, no me permite ir para atrás, no sé por qué. Pero bueno. Lo mismo pasa, bueno, acá están construyendo de otra manera. Fíjense que aquí, por ejemplo, tiene el ingreso del aire frío. ¿Sí? No sé si se puede ver el cursor. Me dicen si si se sigue viendo el cursor. Yo estoy mostrando justo una ventanita que se ve en la parte de abajo de la estructura, ¿sí? Que es donde se permite ingresar el aire. No se ve nada. A ver, veamos. No se ve mi... A ver. Vamos a cerrar este. Disculpen la desprolijidad, pero quiero que se vea bien. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí. Ahí se ve mejor. ¿Se ve mejor ahí? Me dicen, por favor. Sí, ahí se ve mejor, profe. Gracias. Bueno, esta es la anterior. Espero que me vayan siguiendo en la explicación. Bueno, gracias por avisar. Se vea. Y mi cursor también se ve, ¿no? Dígame que sí. Bueno, si pueden seguir
el cursor, van a ver que en esta parte de abajo, en la parte inferior de la estructura, tiene una pequeña boca, una abertura, por donde seguramente ahí va a ser el ingreso del aire frío, ¿sí? Que va a permitir que circule una vez que el aire caliente escape por un lugar superior, seguramente por esta partecita que se ve por acá, la parte superior del, de la estructura, ¿sí? Que se ve a través del plástico. Fíjense que estas construcciones son muy rudimentarias, ¿sí? O sea, un secador pasivo es esto, tratar de encerrar o de generar una cámara donde yo pueda manipular eh, el, el aire frío que ingresa con el aire caliente que se genera dentro de esta cámara por el fenómeno que les explicaba, ¿sí? Que la radiación solar ingresa, ¿sí? Todo lo que se calienta, que también va a irradiar porque todos los cuerpos irradian, pero lo que está aquí adentro irradia con menor poder, digamos, ¿sí? Entonces no traspasa, no llega a traspasar hacia afuera el calor que se genera acá adentro, ¿sí? Sino que yo lo tengo que hacer circular, ¿sí? Para que se pierda parte de ese calor que se genera ahí adentro. Este ya es un poquito más elaborado, pero no deja de ser pasivo, ¿sí? Porque no tiene ningún tipo de otra tecnología asociada, ¿sí? Fíjense, en este caso, donde se pone el producto es en esta parte, ¿sí? Donde, en la partecita más alta, que también está cubierta con plástico, ¿sí? Fíjense que esta parte está cubierta con plástico, pero además tiene asociado toda esta zona, ¿sí? Que es donde también se trata de absorber calor, ¿sí? Y ahí circula más rápido el aire, se va calentando y ya cuando ingresa a, a la cámara, digamos, donde tengo el producto, ya está un poco más caliente, ¿sí? Al estar caliente, entonces ya hago un mejor aprovechamiento de ese recurso solar. Entonces, además del calor que se genera en la cámara donde está el producto, yo hago ingresar aire caliente, ¿sí? ¿Y por qué lo pongo en blanco? Para diferenciarlo de esta parte en negro. El negro en general está asociado a absorción de calor. Si yo quiero que algo absorba calor, lo voy a pintar de negro, ¿sí? Lo voy a pintar de negro para que absorba más calor. Por eso que en general las casas se pintan de colores claros y blancos para que no aumenten su masa térmica, ¿sí? Y no se caliente más. Entonces en general por eso se las trata de pintar de blanco o de colores claros. Si yo quiero que algo absorba más calor, bueno, esto está asociado a al concepto de cuerpo negro, ¿sí? Cuerpo negro es el que más absorbe calor, por eso ustedes van a ver que las superficies que yo quiero que funcionen como absorbedores de calor van a estar pintadas de negro. Y esto lo quiero pintar de negro, ¿por qué? Porque acá voy a generar una, este, una cantidad de calor mayor porque esta es la chimenea, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de generar acá más calor, ¿para qué? Para que esto escape. Y una vez que esto escapa más caliente, acelero, digamos, la circulación de aire caliente, ¿sí? Entonces, aquí capto parte de la radiación solar, o sea, la parte térmica de la radiación solar, en estos conductos, ¿sí? Que voy a tratar de que se caliente para después disponer de ese aire caliente que ingrese a la cámara de secado. En la cámara de secado, como ven que es cubierta transparente, también absorbe radiación solar. Entonces, si acá hay una determinada temperatura, acá va a haber más temperatura y acá va a haber mucha más temperatura. Entonces, ¿qué va a permitir esa diferencia de temperatura? Que el aire circule pasivamente y con un mejor desempeño, con una mejor eficiencia, ¿sí? Por eso es que en general se dispone de este tipo de modelos para aprovechar eficientemente las distintas formas de captación de calor y las distintas formas de hacer circular el aire en un recinto determinado. Bueno, fíjense, esta tiene otra chimenea,
¿sí? Otro tipo de chimenea, pero esto asociado, ¿se acuerdan que yo les comentaba que un sistema pasivo lo puedo mejorar si yo hago circular el aire mejor con una chimenea? ¿Sí? Entonces, fíjense acá, bueno, acá esto que ven acá es un anemómetro. ¿Por qué? Porque también puedo aprovechar, fíjense en dónde está, la ubicación donde está. Todo esto está asociado también a la circulación de viento que yo tenga. ¿Sí? Esa chimenea puede ayudarme si también hay una buena circulación de viento. ¿Sí? Entonces, la corriente de aire también, digamos, está como favorecida por la corriente de aire externa. Y la corriente de aire caliente que genero acá adentro puede estar para que salga y para que me mejore la circulación de ese aire acá adentro, puede estar favorecida por la corriente de aire externo. ¿Sí? Fíjense que este es un sistema también bastante básico, ¿sí? Con un pequeño invernadero. Tengo dos camaritas donde hago circular, perdón, dispongo el producto. Esto también se parece a otras configuraciones, ya vamos a ir viendo que yo lo puedo hacer tan complicado como a mí se me ocurra, ¿sí? Depende de los recursos que tengo, hacer más o menos complicado el sistema, ¿sí? Pero recuerden, a lo mejor más complejidad no significa más eficiencia, ¿sí? Pero haciendo un buen análisis, un buen balance de todos los recursos que tengo disponibles y complejizándolo, digamos, a lo mejor puedo aumentar esa eficiencia y ese rendimiento. ¿En qué se beneficia, digamos? En que puedo tener un secado más rápido, ¿sí? En menor tiempo y un mejor producto, ¿sí? Porque cuanto menos tiempo esté el producto, siempre y cuando, como se dice vulgarmente, no lo arrebate, ¿sí? No le haga perder el sabor ni esas características organolépticas que tiene que tener al final, este, mm, voy a tener un buen producto, ¿sí? Entonces, depende del nivel de conocimiento que tenga, lo puedo complejizar más o menos el sistema. Bueno, en este caso, fíjense, estas cámaras de aire están separadas, ¿sí? Tengo dos cámaras de aire. Tengo, digamos, en esta bandeja donde disponer los productos. Puedo disponer incluso distintos tipos de productos. Y fíjense que el ingreso de aire es por debajo. Acá en esta configuración, el ingreso de aire es por debajo, ¿sí? Porque yo tengo cerrado hasta esta parte, ¿sí? Hasta esta parte con el plástico y por acá abajo, en estos lugares donde voy a poner las bandejas, en general las bandejas son perforadas, ¿sí? Vamos a ver más adelante una fotito. En general se hacen o con tipos mallas, ¿sí? Se hacen las bandejas tipo mallas, se pueden hacer de madera, de, de algún tipo de elemento organizado, siempre tiene que estar asociado al nivel de un manejo correcto de los alimentos, ¿sí? Yo no puedo poner, siempre tiene que estar todo limpio, obviamente, ¿sí? No puedo poner algún elemento, no puedo usar algún elemento que pueda contaminar el alimento que yo voy a disponer acá, ¿sí? No, tengo que tratar de que sea acero inoxidable, alguna pintura que sea, o si voy a usar alguna pintura que sea apta para el uso en elementos de cocina, ¿sí? Si voy a usar plásticos, que sean esos plásticos que no permitan ninguna transferencia de materia extraña al alimento, ¿sí? Entonces, considerando eso, si yo cierro esta puerta, si yo cierro esta puerta, entonces lo único ingreso de aire frío va a ser por debajo. Entonces va a pasar a través de estos lugares, ¿sí? Y esta partecita que ustedes ven acá arriba, ¿sí? Es la parte que va a permitir la salida al aire caliente, ¿sí? Entonces fíjense cómo está construido a propósito para guiar ese aire caliente para que salga por esta parte superior, ¿sí? Entonces la corriente de aire fría viene hacia acá, ¿sí? Y voy subiendo y voy permitiendo esa circulación de aire, que por acá arriba va a ir el aire húmedo que es el que, digamos, el aire caliente húmedo que contiene el agua que le sacó los alimentos que están acá. Además, fíjense cómo va a haber parte de los alimentos que van a estar directamente en contacto con la radiación solar que ingresa por el techo, ¿sí? En esta parte, por ejemplo. Estos, digamos, son 3 estadios. Yo puedo ir manipulando
las bandejas para que al principio, en la primera etapa, ¿se acuerdan que había varias etapas en el secado? Entonces en la primera etapa yo lo puedo ir poniendo en esta parte para que vaya calentándose. En un determinado tiempo, depende del producto, lo voy a pasar las bandejas que están acá hacia acá arriba, ¿sí? Y estas que están acá arriba van a ir hacia más arriba y las que están arriba ya seguramente van a estar listas, las voy a poder sacar. Entonces esto tiene, digamos, un trabajo asociado un poquito más complejo, pero digamos que también es una muy buena configuración para armar un secador solar, ¿sí? Acá también, fíjense, ya es un poquito más elaborado, ¿sí? Ya tiene mampostería, ya es un poco más grande, ¿sí? Una superficie, ya abarca una superficie más, mayor, digamos, que los ejemplos anteriores. En general, las entradas de aire las voy a poder manipular y las voy a poder manejar, ¿sí? Por esta superficie. Entonces, fíjense cómo también la configuración del mismo secador me va a permitir manejar esa circulación de aire pasiva, ¿sí? O sea, lo voy a diseñar y armar de forma que permita justamente que la entrada de aire frío esté por debajo y la entrada de aire caliente, perdón, la salida de aire caliente húmedo esté en la parte superior, ¿sí? Y esto seguramente también está asociado al tema de las corrientes de aire externas y los vientos que hay, los vientos predominantes de la zona, que es algo que no tenemos que perder de vista, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, tengo vientos predominantes en esta dirección, difícilmente me va a permitir que el aire caliente escape de acá. ¿Sí? Entonces los vientos predominantes tienen que tener esta dirección, ¿sí? O sea, desde derecha a izquierda según se ve la figura, ¿sí? O en alguna otra alternativa, pero nunca de frente, nunca de izquierda a derecha, ¿sí? Según se ve la figura, ¿no? Entonces, fíjense, depende, como yo les decía, depende de la inversión que yo quiera hacer, depende de la complejidad y muchas veces incluso hasta depende del producto, ¿sí? Porque a veces el producto me exige un nivel de inversión mayor, ¿por qué? Porque la complejidad del secador que necesito debe ser mayor, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, como vamos a ver en algunos casos, secar tabaco, que tiene toda este, unas condiciones asociadas al producto final que yo necesito, ¿sí? Porque, bueno, no sé si algunos de ustedes fuman, por algo eligen alguna marca, ¿sí? Porque por el sabor, por la calidad del humo que se genera y demás. Bueno, yo no soy fumadora, bueno, en realidad sí, alguna vez fumé, pero allá cuando no tenía conciencia. Perdón, si alguien fuma, pero este, pero, por ejemplo, no es lo mismo secar tabaco que, por ejemplo, secar banana o secar tomate, ¿sí? El tomate, por ejemplo, sabemos que está asociado a cantidad de agua importante, ¿sí? Creo que es uno de los alimentos que más agua contiene, entonces obviamente es mucho más difícil de secar, ¿sí? En las cuestiones, digamos, prácticas, ¿sí? Sacarle el agua. Al tabaco, que es una hoja, también, o sea, en comparación al tomate es fácil sacarle el agua, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que yo no tengo que perder de vista que tiene que ser un producto con características organolépticas muy estrictas para el producto final que yo requiero, ¿sí? El tabaco es algo importante, ¿sí? Que yo no tengo que perder de vista. Bueno, aquí, por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan que yo les había comentado al principio el secado solar, perdón? El secado solar pasivo en el piso, como se hacía antes, ¿sí? Directamente al suelo. En este caso, bueno, ya tenemos un poquito más de cuidado, si bien está también en el suelo. Pero fíjense, tiene unos plásticos, ¿sí? Y acá les construyeron, ¿sí? Unos elementos, una especie de pequeñas estructuras que permite el soporte, fíjense en este caso está tapado, ¿sí? Está bien con piedras y demás, pero está tapado con un elemento plástico transparente o incluso también hasta blanco, ¿sí? Blanco, ¿por qué? Porque permite que se caliente la parte de abajo, ¿sí? O sea, deja pasar el infrarrojo
a la parte de abajo que está y genera una especie de cámara, ¿sí? Con los costados abiertos donde permite la salida y la entrada y la salida de aire, ¿sí? Para ir sacando el calor con la humedad, ¿sí? Ya el aire caliente y húmedo que es mucho más pesado. Entonces, fíjense que con un simple conocimiento de este tipo de procesos, fíjense que es simple, ¿sí? En este caso, este también es pimiento, para pimentón. Fíjense con qué simplicidad, con qué simpleza lograron obtener una especie de cámara de secado muy rudimentaria, pero que permite principalmente asegurar la calidad de ese pimiento del, del alimento mismo, ¿sí? Porque ya no está en contacto con el piso ni a lo mejor hasta incluso puedo hacer un control de plagas y al costado. ¿Para qué? Para que este elemento ya no esté, digamos, a merced de esas plagas que pueda, hormigas o bichitos que puedan afectarlo, ¿sí? Y mejorar y aminorar el tiempo de secado de ese producto. ¿Sí? Obviamente con todas las mejoras que puede obtener aplicando simplemente esta tecnología, ¿sí? Fíjense que es muy, muy simple. Bueno, vamos a poner un poquito porque tenemos 15 minutos más. Este es el secador del mismo producto, pero ya con secadores activos. ¿Qué se refiere con secadores activos? Cuando yo ya voy a incluir un elemento eléctrico, en este caso, ¿sí? Ventiladores en general, que me permitan a mí circular, o sea, hacer circular forzadamente en una dirección el aire, ¿sí? Entonces, puedo ponerlo al inicio, ¿sí? Al inicio del proceso de secado o al final, ¿sí? Si lo pongo al inicio, obviamente la dirección del viento va a estar hacia el producto, ¿sí? Si es al final, voy a tratar de ponerlo de forma que me extraiga el calor. No sé dónde estás vos, Noemí, pero sí, en Jujuy, cualquier tipo de secador solar funciona perfectamente. Es la mejor ubicación, digamos, que tienen ustedes para todo este tipo de tecnologías asociadas a energía solar. Así que la verdad que el recurso que tienen ustedes ahí es altamente aprovechable. De hecho, la mayoría de todos estos ejemplos son de Salta y de Jujuy. Bueno, entonces como les decía, la circulación de aire va a ser a través de elementos eléctricos, ¿sí? Que voy a disponer tanto al principio como al final, como para inducir, digamos, el aire caliente dentro del secador o como para sacar el aire caliente y húmedo. En este caso, fíjense, es un secador, digamos, en esta parte que va a estar, esto que está pintado de negro son piedras pintadas a propósito, ¿sí? Piedras negras a propósito pintadas de negro. ¿Para qué? Para que absorban mayor cantidad de radiación, ¿sí? Para que ellos absorban mayor cantidad de calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de estos, o sea, sobre estas piedras, voy a disponer un elemento para que retenga ese calor y va a estar conectado a estos ventiladores, ¿sí? Que van a extraer de estas cámaras de calentamiento de aire el aire caliente que después va a estar dirigido hacia este secador. Lo que se ve acá atrás es una estructura donde van a estar las bandejas con los alimentos, ¿sí? Las bandejas con los alimentos van a estar dispuestas en este lugar. Y esto van a hacer captación del calor y van a calentar el aire. A ver si, ahí está. Aquí ya están armadas, ¿sí? En estas estructuras. Estas estructuras, ¿por qué están así? Bueno, esta estaba dispuesto de esta manera, ¿por qué? Porque acá, a ver si estaba al revés, lo que yo expliqué, sí, estaba al revés. Acá lo que yo voy a hacer es hacer entrar el aire, perdón, me equivoqué. Esto voy a hacer entrar el aire, ¿sí? El aire a una determinada velocidad. Fíjense, por eso está infladito esto, ¿sí? Está inflado porque yo estoy insuflando aire
que va a correr y va a ser captado por este sistema de cañería, y acá está la cámara de secado, ¿sí? Fíjense que esto es un colector de aire. Colector de aire. ¿Aire qué tipo? Caliente. Es aire caliente, que es el aire que voy a tener. Con una determinada temperatura, aquí. ¿De qué va a depender la temperatura? De la cantidad de tiempo que va a estar el aire aquí adentro. Y la cantidad de tiempo que va a estar el aire aquí adentro va a depender justamente de la velocidad con la que yo haga circular ese aire. Voy a poder manejar, digamos, desde este ventilador, voy a poder manejar la cantidad de aire que ingresa, ¿sí? Y que va a permanecer aquí adentro captando el calor de las piedras, ¿sí? Hasta que llegue a una determinada temperatura a la cámara de secado. Y dentro de la cámara de secado también se va a circular. ¿Por qué? Porque esto permite, ¿sí? Direccionar el aire que va a ir circulando por dentro. Esta es la disposición de las bandejas. También fíjense que es pimiento, ¿sí? Esto ya es un sistema pasivo y fíjense que está todo cerrado, ¿sí? Lo que yo hago, perdón, activo, ¿sí? Es un sistema activo que yo voy a, digamos, manipular el aire caliente, ¿sí? Aquí ya no va a estar la radiación solar directa sobre el alimento, sino que el aire que yo capto no es el que voy a calentar, ¿sí? Fíjense que ya es otra, otra forma, ¿sí? De manejar el tema. Esto es lo que yo le decía respecto del tabaco. Con ese mismo sistema también se puede ir haciendo secado de tabaco. El tema aquí es que, bueno, como les dije, esto tiene mm, mucho mayor, mayor complejidad, ¿sí? Porque el tabaco tiene que tener un determinado tiempo de estadio dentro de la cámara de secado para que vayan cambiando las condiciones químicas de ese producto, que va a permitir que obtenga el producto con las condiciones organolépticas necesarias para poder ofrecer, digamos, un buen producto. Sí, 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 ese pimentón es para, perdón, ese pimiento es para pimentón dulce en general. Bueno, no sé cómo es tu nombre, pero apareces como Galaxy. Bueno, como les decía acá, el tabaco tiene ya una mayor complejidad en el tema del secado. César, bueno, César. Bien. Bueno, acá ya ven, es un sistema un poco ya más complejo, pero también con circulación de aire forzada. Acá los colectores ya son distintos. Estos son colectores de aire caliente. Fíjense que son colectores que están siempre em, direccionados, ¿sí? Eh, a la dirección del sol, ¿sí? En general, de nuestra latitud, lo direccionamos al norte, ¿sí? A un ángulo determinado, que esto puede variar. Seguramente habrán visto en otra clase que el recurso solar varía estacionalmente, ¿sí? Tanto en verano como en invierno son distintos los ángulos de incidencia del sol. Entonces, yo puedo manejar eso, voy a obtener un mejor nivel de calentamiento en cada estación, ¿sí? O cada mes, cada estación, lo que sea. Pero en general estos captadores solares, ¿sí? ¿Qué hacen? Ingresa el aire frío por acá, ¿sí? Por la parte derecha, en este caso la imagen que se ve, por la parte derecha, ingresan, ¿sí? Por acá, y a medida que circulan por este captador, se va calentando. Ese aire caliente es colectado por este tubo central, ¿sí? De cada uno de esos colectores. A medida que yo voy avanzando por este tubo, el aire va a ser más caliente, hasta que viene seguramente algún otro elemento que lo direcciona por este rojo, sí, no, perdón, por el azul, sigue el azul, hasta que ingresa al invernadero, ¿sí? En este invernadero, fíjense que incluso esta parte de la cámara de secado, al ser transparente, también va a permitir un mejor uso de la radiación solar, porque también va a dejar ingresar el aire, perdón, la parte de la radiación solar infrarroja, y también va a permitir que se caliente más el aire acá adentro.
A ver si se puede ver. Bueno, este es el sistema, fíjense. Todos estos son los captadores de aire, ¿sí? Los captadores de aire que vienen en azul, vienen en azul todos los captadores de aire. Vienen por la, perdón, a ver, me dice fría, caliente, acá está el acumulador, los secadores, este acumulador también permite calentar el aire, perdón. Fíjense, viene por acá, y acá están los secaderos, ¿sí? Y acá, bueno, se ve que se enfría el aire o hacen un intercambiador, y bien, bueno, esto es un sistema ya un poco más complejo, que depende, la complejidad, como les dije, depende primero de la inversión que queramos hacer y del producto que queramos secar. Fíjense que estas tres cámaras son distintas, ¿sí? De distintos tamaños, pueden ser, y yo puedo manejar la cantidad de aire caliente o la velocidad del aire que circula acá dentro en cada una de ellas y poder disponer en cada una de ellas distintos tipos de productos, ¿sí? Entonces de esa manera puedo aprovechar mejor esta instalación. Bueno, acá es otra instalación similar. Sí, fíjense que el ingreso de aire frío es por acá, se colecta en este conducto, ¿sí? Se conecta por acá y es llevado hacia la cámara de secado. Esto también debe ser un acumulador. Muchas veces lo que hago es, si yo quiero, por ejemplo, un sistema continuo, ¿sí? ¿Qué quiere decir continuo? Que no quiero que pare por la noche, ¿sí? Entonces voy a disponer una cámara de acumulación. Aquí seguramente va a haber a lo mejor incluso hasta piedras, ¿sí? Porque acuérdense que la piedra absorbe el calor que a la noche, cuando no tengo el recurso solar, absorbo el calor de estas piedras, ¿sí? Hago circular igual el aire por acá y ya el aire frío que va a ingresar, porque ya no va a estar el recurso solar, se va a calentar dentro de este acumulador. ¿Sí? Voy a calentarlo por eh, la, el elemento que voy a disponer aquí adentro para que se caliente ese aire e ingrese a la cámara de secado. ¿Sí? Eso es la acumulación. Bueno, acá está mejor visto. Fíjense aquí, esto se abre y se cierra para permitir el ingreso en mayor o menor cantidad de aire frío. Sí, fíjense, acá tengo otro tipo de sistema de captación, la parte de las piedras negras, ¿sí? Para la acumulación y aquí para el secadero. Entonces este es un poquito más chico, pero con la misma, con el mismo razonamiento, ¿sí? Incluso ya aparentemente es híbrido, porque aquí puedo disponer de leña, ¿sí? Generar calor con biomasa, ¿sí? Entonces, si tengo recurso, durante el día puedo disponer de recurso solar y de noche o en el día, en los tiempos que no haya recurso solar, puedo usar con calentamiento con biomasa. Bueno, estos son los famosos invernaderos, ¿sí? Fíjense que utilizo los distintos tipos de colores, ¿sí? Está acá el transparente, el negro, para ir haciendo la circulación de calor. Vamos a ir apurando un poquito porque ya se termina el tiempo. Este tipo también tiene un calentador aquí, ¿sí? Un calentador que manipula el calentamiento de aire para hacer ingresar. ¿Sí? Son distintos tipos de configuraciones, ¿sí? Que las puedo adaptar a los recursos que tengo. Fíjense que acá, por ejemplo, tengo la parte transparente y la parte oscura, ¿sí? Para mejorar la captación de calor, ¿sí? Para lograr que se capte mayor cantidad de calor. Este es un poco más rudimentario, fíjense, pero no deja de ser también positivo, ¿sí? Porque pues yo logro que aquí adentro se genere una cantidad de masa de aire caliente que me puede mejorar mi sistema de secado. Y bueno, esto por ejemplo ya es un diseño de flujo. Fíjense que en esta configuración yo tengo ventilación forzada, pero hago que el aire entre por este lado, ¿sí? Tengo dos entradas de aire y después una vez que capto ese aire por este ventilador, lo hago ingresar aquí. El aire frío que entra acá, como todo esto está cerrado también, ¿sí? Como todo esto es el invernadero, se calienta en esta parte, ¿sí? Entonces, una vez que ingresa a esta parte central, ya está caliente. Pero también con el ventilador no solamente direcciono, ¿sí? el ingreso de aire y el aire caliente, sino que lo hago pasar y salir, ¿sí? Conteniendo la humedad que le voy sacando al producto. Esta es la misma, pero nada más que un corte, ¿sí? Ahí está el ventilador. Fíjense que
yo por aquí puedo disponer una puertita, ¿sí? Entonces voy incluyendo carritos, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, voy sacando por aquí los carritos con producto seco y por aquí voy ingresando em, producto fresco que con el calor remanente que va en esta dirección, de derecha a izquierda, va alcanzando, ¿sí? La etapa AB, o sea, se va calentando eh, y va a ir tomando temperatura determinada para ir perdiendo ese calor. La humedad, la temperatura, todo eso se mide con sensores, ¿sí? O sea, yo tengo que disponer dentro de cada parte que me interesa del sistema, sensores, termómetros, anemómetros, todo lo que yo necesite, tengo que ir disponiendo, ¿sí? O sea, son sensores que voy a ir disponer en cada una de las partes del secadero, ¿sí? Es la única forma y no hay otra. Tengo que hacer inversión en eso, ¿sí? Porque es la única forma de ir controlando y haciendo variar, por ejemplo, la velocidad del ventilador y demás, ¿sí? O sea, son sensores, incluso puedo ser automatizado, ¿sí? Puedo automatizar el sistema, pero eso va a depender obviamente de la inversión que yo este, quiera realizar para este tipo de sistemas. Fíjense, como yo les decía, el ingreso, o sea, esta parte de la cámara, sí, es la pared de toda esta cámara que está acá. ¿Por qué? Porque al insuflar el aire, sí, al ingresar el aire, como no es rígido, sí, esto se embolsa, sí, embolsa el aire. Entonces, como al no ser rígido y no disponer de elementos que lo contengan, el aire se embolsa y bueno, y tengo que tener ese cuidado. Sí, sí, podés encontrar información, Noemí, podés encontrar información, pero esa información la vas a tener que adaptar a a tu diseño. Sí, mucha información hay. Seguramente tendrán, no sé si el profesor dispuso alguna biblioteca donde ustedes puedan conseguir ese material, pero sí, ahora en internet hay todo, así que lo pueden encontrar tranquilamente. Sí, pero eso va a depender de la configuración de tu diseño de la cámara, ¿sí? De todos los elementos que vos requieras. Entonces, por eso yo te decía, depende del nivel de inversión, depende del nivel de conocimiento que vos quieras hacer, es, digamos, la infraestructura que vas a construir. Entonces, es todo un estudio previo que tenés que hacer, ¿sí? Pero está toda la información disponible, ¿sí? La única es tener que ir atando, ¿sí? Una cosa con otra para ir obteniendo al final tu cámara de secado. Bueno, fíjense que aquí por ejemplo, es el ingreso de aire. ¿Sí? Vieron que yo les decía que se ingresa el aire por un lugar, aquí va entrando el producto fresco, ¿sí? La dirección del aire caliente hacia acá, la dirección del aire frío hacia allá, la dirección del producto, si es contracorriente, ¿sí? Porque el producto fresco ingresa en la parte de salida del aire caliente, ¿sí? Pero acá siempre hay aire corriendo, aire caliente corriendo. Acá la salida obviamente va a ser aire caliente y húmedo. Bueno, vamos a ir rapidito. En este caso son productos de invernaderos híbridos. Acá seguramente tienen una parte para calentar el aire, pero fíjense, con un quemador, ¿sí? Con biomasa. Entonces, parte de ese aire, cuando no tienen el recurso solar, el aire entonces que va a ingresar va a ser calentado a través de quemador, ¿sí? Lo van a hacer pasar por ahí, obviamente libre de humos, ¿sí? Tienen que hacer circular, o sea, los humos y los productos de combustión van a circular por acá y el aire que va a estar cercano aquí se va a calentar y es el que va a ir direccionando, digamos, la circulación interna del aire caliente. Bueno, esto así como se ve, ¿sí? El mismo invernadero que vimos anteriormente. Bueno, acá ya están dispuestas las bandejas para una vez que yo tenga la circulación de aire va a ser por acá. Fíjense que está acá abajo, ¿sí? Ahí abajo es donde
va a ir circulando el aire caliente que lo obtengo por el quemador, ¿sí? Por acá. Obviamente que esto es de respaldo, ¿sí? No es la parte principal, sino que esto es de respaldo en el caso de que no tenga el recurso solar disponible en ese momento. Bueno, creo que ya nos estamos pasando, pero creo que mm, este, perdón, el material va a quedar disponible para ustedes, ¿sí? No me quiero, no me quiero pasar más del tiempo porque, bueno, yo soy eh, muy celosa con mi tiempo, así que no quiero meterme con el tiempo de los demás. Así que, bueno, espero que si tienen alguna duda o consulta, haya no sé, algún medio como para acercármela. Yo me voy a conectar con el profe también para que si ustedes tienen alguna duda o consulta respecto de este tema, me pueda pasar su inquietud y de esa manera poder respondérsela. Espero que haya sido clara, disculpen mi voz, pero ya estamos en el límite. Este, Profe, buen sí, día, disculpe, una consulta por los sí. secadores domésticos. Quisiera saber más información. Bueno, ¿Eso va a quedar? Mm. em, bueno, yo voy a pedirle al profe alguna forma de comunicarme con ustedes y así te paso toda la info, ¿te parece? Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, a su disposición, cualquier cosita, ya les digo, voy a ver la forma de poder comunicarme con ustedes para cualquier consulta que tengan. Y Noemí, prometo que vamos a acercarte esa información. Le paso mi mail si quiere por el correo, por acá por el chat. Bueno, dale, así la copió. Yo también les voy a mandar. Ese es mi correo, Muchísimas gracias. ese es mi correo para que ustedes tengan ahí disponible y me puedan enviar alguna consulta, alguna duda que tengan, ¿sí? Lo que Bueno, veía los secadores de Tacna me llamó la atención. Yo conozco sí. Tacna y es bien Ajá, seco. Es un clima costeño, digamos, claro. es el límite con Chile y Ah, tiene mira las vos que características. sí. Sí, 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 es como la quebrada, pero es costeño y el clima costeño es más seco, digamos, mucho arenal. Claro. Sí, muy Perfecto fuerte. para este tipo Claro, de tecnología, sí, sí, sí. Bueno, Noemí, entonces te voy a comunicarme, bueno, vos también podés mandarme un correo, hacerme acordar si me olvido, o si se alarga, digamos, el tema, y ahí yo te paso todos los datos que vos necesites, ¿sí? muchísimas gracias, un No, por placer. favor, gracias a ustedes y bueno, em, espero, no sé si nos vamos a ver en otra oportunidad, pero bueno, si no, que tengan una buena jornada y bueno, cualquier cosita estoy a su disposición. Igual para usted. Adiós. Gracias. No sé si está Vane, creo que es. Vane, la, la anfitriona. Si no, bueno, yo ya me desconecto y bueno, quedo a su disposición como les comenté.